Israel destruye una batería de sistemas antiaéreos en Siria. Las fuerzas aéreas de Israel destruyeron una batería de defensa antiaérea en Siria como respuesta a un ataque contra sus aviones, comunicó la oficina de prensa del ejército. Las fuerzas aéreas de Israel atacaron y destruyeron una batería de defensa antiaérea en Siria al este de Damasco, dice el comunicado al agregar que la misma batería había lanzado un misil contra aviones israelíes. Esta mañana un misil fue lanzado desde Siria contra aviones de las fuerzas de defensa de Israel durante un vuelo de rutina sobre el Líbano. No hay que lamentar bajas ni daños, escribió un portavoz del ejército en su cuenta oficial en Twitter. Indicó que el régimen sirio es responsable de los ataques aéreos, el ejército israelí mantendrá su capacidad de responder a la violencia contra civiles israelíes. Preservar una relativa estabilidad es de interés de todos e Israel no tiene ninguna intención de desestabilizar la situación. Se precisa que Israel informó a Rusia antes de atacar la batería. El incidente tuvo lugar antes de la visita a Israel del ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu. El ministro ruso de Defensa tendrá una detallada reunión informativa sobre este tema, declaró un representante de las fuerzas israelíes. No es la primera vez que Israel bombardea objetivos en Siria pese a que no desea implicarse en el conflicto en el país vecino, con quien comparte una tensa frontera y con quien está oficialmente en guerra. En más de una ocasión el ejército no ha confirmado los ataques, en otras, como ha ocurrido este lunes, argumenta que debe responder a las provocaciones que pongan en peligro la seguridad israelí. A mediados de septiembre, el ejército israelí interceptó con un misil un dron operado por la milicia chií del Hezbollah que se intentaba infiltrar en territorio israelí desde Siria, informaron portavoces militares. El pasado abril otro dron fue interceptado por un patriota en esta misma región. Fue uno de los incidentes más graves entre los dos países desde que estalló la guerra en Siria. En aquel momento, Damasco acusó a Israel de haber bombardeado una posición militar, probablemente un depósito de armas, cerca del aeropuerto de la capital siria. Desde 1967 Israel ocupa una zona de los Altos del Golán que terminó anexionando a su territorio, una decisión que la comunidad internacional jamás ha reconocido.